So when Paul is writing under the inspiration of the Holy Spirit, Cuando Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, he seems to give a different interpretation of the law than Jesus would. parece dar una diferente interpretación de la ley de lo que Jesús hace. So if he's inspired by the Holy Spirit, Así que si él está inspirado por el Espíritu Santo, why are those different? ¿por qué son diferentes? And why is it different than what you're teaching from the Old ¿Y Testament? por qué es diferente de lo que estás enseñando en el Antiguo Testamento? All of the writers of Scripture are communicating into their cultural world. Todos los escritores de la Biblia están comunicándose en su mundo cultural. They're in conversations with the people around them, Están en conversaciones con las personas alrededor de ellos, just as we are today. así como nosotros estamos ahorita. When we read Jesus' words about the Torah, Cuando leemos la palabra de Jesús acerca del Torah, he's speaking to the crowds, él está hablando a las multitudes, Jewish crowds, multitudes judías, but not the scholars. pero no los estudiosos. And so he talks about the Torah in very practical terms. Así que habla del Torah en términos muy prácticos. Paul's having a very different conversation. Pablo está teniendo una conversación muy diferente. Paul's involved in a technical conversation with scholars. Pablo está involucrado en una conversación técnica con estudiosos. Even though he's writing his letters to the churches, Aunque está escribiendo sus cartas a las iglesias, he has to interact with the legalizers. tiene que interactuar con legalizadores. And so he's involved in a very different conversation. Así que él está involucrado en una conversación muy distinta. They are both bringing perspectives on Torah into their conversation. Los dos están trayendo perspectivas del Torah en su conversación. They're different from one another because they're in different conversations. Son diferentes una de la otra porque están en diferentes conversaciones. And they're different from the ancient Israelites Y es diferente de los israelitas antiguos. because they're not trying to explain what Torah was to an ancient Israelite. Porque él no está tratando de explicar lo que el Torah era para un israelita antiguo. They're talking to people in their circles, in their day. Perdón, está hablando con personas en sus círculos, en sus días. What we're doing in this course Lo que estamos haciendo en este curso is we're trying to start with understanding what the Torah was for ancient Israelites, es estamos tratando de empezar con un entendimiento lo que el Torah era para los israelitas. because that's the basis we need to start with to say how are we going to take that Torah and apply it to ourselves. Porque esa es la base con la que tenemos que empezar para ver qué es el Torah y cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. We could also go to the Sermon on the Mount Podríamos también ir al Sermón del Monte and talk about how Jesus' words about the Torah can be applied to us. y podemos ver cómo las palabras de Jesús acerca del Torah pueden ser aplicadas a nosotros. And we could also go to the epistles Y podríamos también ir a las epístolas and talk about how Paul's discussions about Torah apply to y us. podríamos discutir cómo las aplicaciones del Torah de Pablo se aplican a nosotros. Those are three very important conversations, Esas son tres conversaciones muy importantes, but they're three different pero conversations. son tres diferentes conversaciones. So this course is about the Old Testament, Así que este curso es acerca del Antiguo Testamento. but we could have just as fruitful discussion about the Gospels or about the epistles, Pero podríamos tener una discusión tan fructífera acerca como del Evangelio como de las epístolas. but they'd be different discussions. Pero serían diferentes discusiones. Hope that makes some sense. Espero tenga esto sentido. So we're going to move through sayings 5 through 10 in this segment. Así que vamos a pasar de los dichos 5 al 10 en este segmento como carrera. But I have one more thing I have to say about saying 4. Pero tengo una cosa más que decir acerca del dicho 4. Maybe as some of you listened to my reflections about what Sabbath was all about, Quizá algunos de ustedes escucharon mis reflexiones acerca de qué se trataba el día de reposo. you might have been saying, well, this changes my thinking a little bit. Podrían decir, pues esto cambia mi pensar un poquito. Participation instead of imitation. Participación en vez de imitación. Okay, I've got it. Ya eso ya lo tengo. So what am I allowed to do and what am I not allowed to do? ¿Qué se me permite hacer y qué no se me permite hacer? Oops, Ups. it's not law. No es ley. It's not law. No es ley. Don't go to the list. No vayas a la lista. The do and don't do. A la lista de qué hacer y qué no hacer. This is about wisdom. Esto se trata de sabiduría. How do you determine what would be appropriate for the Lord's day? ¿Qué sería apropiado para el día del Señor?
wisdom, sabiduría. understand what it's all about. Entiende de qué se trata. You see, it's not a list. ¿Ves? No es una lista. Hard, isn't it? Difícil, ¿verdad? We think in these ways. Estamos pensamos de estas maneras. At Wheaton College, Nosotros where I've taught for over 20 years, en la universidad donde yo enseñé durante varios they años, have Sabbath observance regulations. tenían reglas de la observación o cumplimiento del día de reposo. They have a list of rules. Ellos tienen una lista de reglas. You can't go to the gym. No puedes ir al gimnasio. You can't go to the library. No puedes ir a la biblioteca. You can't play tennis. No puedes jugar tenis. They've got a list of rules. Tienen una lista de reglas. They are trying to regulate the student body Están tratando de regular al cuerpo estudiantil from an institutional standpoint. de un punto de vista institucional. And so that's how they approach it. Así que ese es el modo que escogen. Perhaps they don't trust the students enough to say, Quizá no confían lo suficiente en los estudiantes como para decir, use your own wisdom and judgment. usa tu propia sabiduría y juicio. I can't account for that, No puedo yo serme responsable de eso, but I'm using as an example pero lo estoy usando como un to ejemplo show how easy it is still to think in terms of laws and rules. para mostrar cuán fácil sigue siendo hacer una serie de listas y reglas. The Bible calls us to more than that. La Biblia nos llama a más que eso. Think in godly ways. Piensa en maneras como Dios. Okay, so that's just a follow-up on saying 4. Así es, debe ser un seguimiento del dicho 4. Okay, saying 5. Dicho 5. Saying 5 has to do with respecting your parents. Dicho 5 tiene que ver con respetar a tus padres. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. Interesting that your days may be long in the land the Lord has given you. Interesante para que tus días sean largos en la tierra que Dios te ha dado. So we have all kinds of questions. Así que tenemos todo tipo de preguntas. I remember growing up, Recuerdo que cuando estaba we had creciendo, people in our youth group whose parents were not Christian. teníamos personas en nuestros grupos cristianos cuyos padres no eran cristianos. They had all sorts of questions. Tenían todo tipo de preguntas. I'm supposed to honor my father and mother, Se supone que debo honrar a mi padre y madre, but their viewpoint is not Christian. pero su punto de vista no es cristiano. And therefore, they're urging me to think in their ways. Por lo tanto, ellos me están llevando a pensar en sus maneras. And I want to honor God, Y quiero honrar a Dios, but I'm supposed to honor my pero parents, se supone que debo honrar a mis padres. and I'm having trouble figuring out how to do both. Y estoy teniendo problemas para poder entender cómo hacer las dos cosas. They were confused. Estaban confundidos. What's this saying all about? ¿De qué se trata este dicho? Well, let's try to unpack it a little bit. Vamos a tratar de desempacarlo un poquito. First of all, we can think in terms of children who are growing up in the home. Primero que nada, podríamos pensar en niños que están creciendo en una casa. And remember that these 10 sayings Y recuerden que estos 10 dichos are part of the Torah, son parte del Torah, which is part of the covenant stipulations. que es parte de las estipulaciones del pacto. So the saying number 5 assumes a covenant context. Así que el dicho número 5 asume un contexto de pacto. That means it's a very different context than my friends in the youth group. Eso quiere decir que es un contexto muy diferente a mis amigos en el grupo de jóvenes. Because here the parents and the children are in the covenant. Porque aquí los padres y los hijos están en el pacto. This is telling them how to operate as families in the covenant. Esto le está diciendo cómo deben operar como familias en el This pacto. does not anticipate or address children in the church whose parents are unbelievers. Esto no tiene que ver con niños en la iglesia cuyos padres no son creyentes. It has no advice to offer about that. No ofrece ningún consejo acerca de esto. This talks about what covenant living should look like. Esto habla de cómo debe verse la vida en el pacto. So within the covenant community, Así que dentro de la comunidad del pacto, what does this suggest for growing children? ¿qué sugiere esto para los hijos que están creciendo? First of all, it suggests that they should receive covenant instruction. Primero que nada, dice que deben recibir la instrucción del pacto.
Okay, so this is, of course, an obligation of the parents, Por supuesto, esto es una obligación de los padres, but this saying talks about the obligation of the children. pero este dicho habla de la obligación de los niños, hijos. They are honoring their parents. Están honrando a sus padres. If you wanted to get a perspective from the parent side, Si quieres obtener una perspectiva del lado de los padres, you would look at a place like Deuteronomy 6, vas a ver un lugar como Deuteronomio 6, where it talks about what parents are supposed to do to make a covenant-keeping home. donde habla de lo que los padres tienen que hacer para tener un hogar que va de acuerdo al pacto. But in this saying, it talks about the children's responsibility. Pero en este dicho habla acerca de la responsabilidad de los hijos. So the children honor their parents by receiving the covenant instruction. De los hijos debajo de los padres, recibiendo la instrucción del pacto. But please understand that involves more than just education, Pero por favor entiendan que eso tiene que ver que más que con solamente educación. because remember, the covenant is not just their beliefs. Porque recuerden que el pacto no solamente es lo que ellos creen. The covenant is their identity. El pacto es su identidad. They are not supposed to learn laws. No se supone que deben aprender leyes. They are supposed to reflect the status they have as being holy. Sino que tienen que reflejar o pensar en el estatus que tienen siendo santos. This talks about the continuity of the covenant identity Esto habla de la continuidad de la identidad del pacto, from generation to generation. de generación en generación. So they honor their parents by embracing the covenant identity. Así que honran a sus padres recibiendo la identidad del pacto. Again, this isn't quite the same as adopting your parents' beliefs. Una vez esto no es solamente adoptar, no es la misma que adoptar las creencias de tu padre. That's certainly important to us in Christianity. Ciertamente es importante para nosotros en el cristianismo. But Christianity involves our doctrines El cristianismo involucra nuestras doctrinas, as well as our identity. así como nuestra identidad. Israel doesn't operate so much by doctrines. Israel no opera tanto por doctrinas. They are vassals in this covenant relationship, Son vasallos en esta relación de pacto. and their children respect their parents by prolonging this idea of their identity. Y los hijos respetan a los padres prolongando esta idea de identidad. In that sense, the parents are passing on to the children En ese sentido, los padres están pasando a los hijos the ways to perpetuate covenant order. la manera de perpetuar el orden del pacto. Remember, the Torah gave them wisdom for maintaining order Recuerden que el Torah les daba la sabiduría para mantener el orden in the covenant relationship en la relación de pacto and in the presence of God. y en la presencia de Dios. So the children honor their parents Así que los hijos honraban a los padres, by taking up the mantle, tomando taking on the responsibility tomando su responsabilidad to perpetuate covenant order. de perpetuar el orden del pacto. So that's the part of children growing up in the household. Esa es parte de los hijos creciendo en un hogar. We don't have any such thing in Israel No tenemos tal cosa en Israel as converts coming into the population. como convertidos que están agregándose a la población. Again, this is not a belief system that is evangelizing. Una vez más, esto no es un sistema de creencia que está siendo evangelizado. This is a group that has been singled out by God for a relationship. Esto es un grupo que ha sido escogido singularmente por Dios para una relación. Israelites weren't out inviting other people to come and join the covenant people. Los israelitas no andaban ahí invitando a otras gentes que vinieran y se unieran al pacto, al pueblo del pacto. Covenant is not about other people being brought in to the worship of this one God. El pacto no se trataba de otras personas viniendo a adorar a este Dios único. Instead, the covenant is about proclaiming the nature of this God to the world. Más bien el pacto se trataba de proclamar la naturaleza de este Dios al mundo. And they did that by how they lived.
Y hacían esto por la manera en la que vivían. how order was represented Cómo in se their community. representaba el orden en su comunidad. So that's what children are being raised into. Así que en esto es en lo que están siendo criados los hijos. And they're supposed to honor their parents by reflecting this same concern for covenant faithfulness. Y se supone que deben honrar a sus padres mostrando el mismo interés o preocupación por los asuntos del pacto. But we would make a mistake if we were to think that this saying had only to do with young children. Pero haríamos un error, cometeríamos un error si pensáramos que este dicho tiene solo que ver con hijos, con niños, con jóvenes. When Paul refers back to this saying, Cuando Pablo se refiere de vuelta a este dicho, he says, "Children, obey your parents in the Lord." dice, niños, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. And then he goes on to discuss what that means. Y luego sigue adelante discutiendo lo que eso significa. But he's talking about only a very small piece of what this saying pertains to. Pero está hablando solamente acerca de una parte pequeña de lo que tiene que ver con este dicho. He identifies children Identifica a los hijos as the target. como el blanco. This saying does not. Este dicho no lo hace. He identifies in the Lord as the context. Él identifica en el Señor como el contexto. This saying does not. El dicho no lo hace. This saying talks about living long in the land, a covenant promise. El dicho habla acerca de vivir largos días en la tierra, una promesa de pacto. Paul doesn't do that. Pablo no lo hace. Paul is doing something very different in his context. Pablo está haciendo algo muy distinto en su contexto. He's talking to a different culture. Está hablando de una cultura distinta, He's addressing a different sort of population. está dirigiéndose a un tipo diferente de población And he's giving information for another sort of thinking. y está dando información para otro tipo de pensamiento. So Paul's important, Así que Pablo es importante, but it's not the same as Moses. pero no es la misma que Moisés. So again, notice in saying 5 here, Así que una vez más, fíjense aquí en el dicho 5. it doesn't say, No dice, children, honor your father and your mother. no dice, hijos, honren a su padre y a su madre. Did you ever notice that before? ¿Te habías dado cuenta de eso ya antes? It just says, honor your father and your mother. No, dice, honra a tu padre y tu madre. That means it's also talking to adult children. Eso también quiere decir que también está hablando a hijos adultos. So what does honoring father and mother mean for adult children? Así que, ¿qué significa honrar a padre y madre para hijos adultos? That's a whole nother conversation, isn't it? Esa es toda otra conversación, ¿verdad? I notice that some of you are roughly my age out there, so you probably have adult children that are the ages of my children. Me doy cuenta que hay algunos aquí que están más o menos de mi edad, así que deben tener hijos que son ya hijos adultos, In their 30s and 40s. en los 30s y 40s, Maybe your children are in their 20s or in their teens. o quizá tus hijos tienen 20 o están en la adolescencia. And we think about this a lot. Y pensamos mucho en esto. How do sons and daughters, adult sons and daughters, ¿Cómo es que los hijos e hijas adultos continue to honor their parents? continúan honrando a sus padres? Now, again, I'll remind you Una vez más, le voy a recordar that we can't overextend the focus here. que no podemos sobreextender el enfoque aquí. This is a covenant community it's talking about. Esta es una comunidad de pacto de la que está hablando. And this is a stipulation within the concept of Torah and covenant. Y esta es una estipulación dentro del concepto de pacto y de Torah. So, what sorts of government programs are there here in Mexico for older people? Así que, ¿qué tipo de programas hay aquí en México para los adultos mayores? I don't know. We have No Social sé, Security. tenemos allá seguro social. Something like that here? ¿Hay algo así más o menos aquí? No. No, okay. Ujú. So, there are government programs Son programas de gobierno to try to help to care for the elderly, que tratan de cuidar al adulto mayor, those who are no longer working. que ya no están trabajando más. Government provides that. El gobierno provee esto. Maybe they do a good job, maybe not. Quizás hace buen trabajo, quizás no. But Israel had no such thing. Pero Israel no tenía tal cosa. There were no safety nets in the ancient world. No había redes de seguridad en el mundo antiguo.
There was no way in which the government, the city, the country would take care of older people. No había manera en la que la ciudad, el gobierno o el país cuidara de la gente mayor. So who had to do it? Así que ¿quién tenía que hacerlo? The family. La familia. And so adult children Así que los hijos adultos would honor their parents honraban a sus padres, by caring for them cuidando de ellos, when they could no longer grow their own food or work around the home or whatever it was. cuando ya no podían cultivar su propio alimento o trabajar alrededor de la casa o otras cosas. In this way, De esta manera, while the younger children are being brought into this identity, mientras que los hijos mayores son traídos a esta identidad, the older children, the adult children, are living out the identity bueno, los hijos mayores entonces ahora están viviendo esta identidad, by providing care and justice for Al their parents. proveer cuidado y justicia para sus padres. Again, that was the only safety net there was. Una vez más, esta era la única red de seguridad que había. They also have the responsibility to maintain stability and order in the community. También tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad y el orden. That's what caring comunidad. for, I'm sorry. Bueno, That's what caring for their elderly parents would do. eso es lo que hacía que cuidaran de sus padres adultos. That's what wisdom dictated. Esto es lo que dictaba la sabiduría. That's the way God's reputation would be honored among them Esta es la manera que la reputación de Dios era honrada entre ellos, when all were cared for. cuando todos estaban siendo cuidados. The orphans and the widows, Los huérfanos y las viudas, the poor and the slaves, los pobres y los esclavos, and even the elderly parents who could no longer take care of themselves. y aún los padres mayores que ya no se podían cuidar por sí mismos. This is what God's community looks like. Así es como se ve la comunidad de Dios. Everybody's being cared for. Todo el mundo está siendo cuidado. Do you see how that's such a bigger issue Ya ves cómo este es un asunto mayor than just doing what your parents tell you to do? que simplemente hacer lo que te diga tu papá. Again, we so easily turn these into questions of obedience. Una vez más, fácilmente cambiamos esto a asuntos de obediencia. I don't want to remove obedience from the picture, No quiero quitar la obediencia de la imagen, but that's only one small part. pero eso es solamente una pequeña parte. This talks about wisdom in life, Esto habla de sabiduría, en la vida, justice and order in society. justicia y orden en la sociedad. And that all comes down to the family Y todo viene y recae en la familia, because it's not carried out by the government. porque no es llevado a cabo por el gobierno. And so the family has to exhibit this wisdom in its own context. Así que la familia tiene que seguir este conocimiento en todo su contexto. As a result, this saying is not going to help us answer some of the questions that we would have in our cultural river. Una vez más, este dicho nos va a ayudar a resolver algunas de las preguntas que podríamos tener en este contexto, en nuestro río cultural. It's not going to help us with the question of children from unbelieving homes who come into the church and are struggling. No nos va a responder la pregunta de hijos que vienen de padres que no son creyentes y cómo están luchando con la comunidad. It's not going to help us with the concept of children adopting the belief system of their parents. No nos va a ayudar con el asunto de los hijos adoptando el sistema de creencias de los padres. It's not even going to tell us how care ought to work in society, Ni siquiera nos va a decir cómo el cuidado debe funcionar en la sociedad, because we're very fortunate to live in society where there are government safety nets. porque somos muy afortunados de vivir en una sociedad donde hay redes de seguridad de parte del gobierno. And that might change the burden of responsibility. Y eso podría cambiar la carga de la responsabilidad. Yet we have to think about what are some of the other ways that children, adult children, can honor their parents. Y eso tienes que pensar las otras maneras en las que los hijos adultos pueden honrar a sus padres. It's not about sitting them at the head of the table, No es sentarlos a la cabeza de la mesa. not just things like that, No solamente cosas de esas, but honoring parents by
fulfilling responsibilities toward them that family has. sino honrar a los padres cumpliendo con las responsabilidades hacia ellos que las familias tienen. Situations will differ. Las situaciones van a cambiar The needs will differ. y las necesidades serán diferentes. So again, we need wisdom. Así que una vez más necesitamos sabiduría. We don't need rules No necesitamos reglas to tell us what we have to do here. para decirnos lo que tenemos que hacer aquí. We need wisdom. Necesitamos sabiduría. And the Torah is trying to help us understand the need for wisdom, Y el Torah está tratando de ayudarnos a entender la necesidad de sabiduría, even if the wisdom would have a different shape because of cultural differences. aun si la sabiduría tiene forma distinta por las diferencias culturales. So that's a little bit about saying five. Esto es un poquito el dicho 5. And it identifies the importance of the family structure E identifica la importancia de la estructura familiar for maintaining the identity of God's covenant people. para mantener la identidad del pueblo de Dios del pacto. My son was 11 years old. Mi hijo tenía 11 años. It was his birthday. Era su cumpleaños And he was going to bed. y ya se andaba acostando. And he came over to me and he said, Y vino conmigo y me dijo, I've got an assignment from my teacher at school. tengo una tarea de mi maestro en la escuela. I'm supposed to ask you this question. Se supone que debo hacerte esta pregunta. What would it take for you to be proud of me? ¿Qué se necesita para que estés orgulloso de mí? I don't mean today and tomorrow. No quiero decir hoy o mañana. I mean for life. Yo quiero decir para la vida. I'll head up to bed, Me levanté de la cama. take a few minutes, come up when you're ready. Tómate unos minutos y vuelve cuando esté listo. What a moment. ¡Qué momento! A very important, teachable moment. Un momento bien importante de enseñanza. Think about what you would say. Piensa en lo que dirías. What would it take for you to be proud of me? ¿Qué se necesitaría para que tú estés orgulloso de mí? It's really almost another way of saying, Es realmente otra manera de decir, what kind of person do you want me to be? ¿qué tipo de persona quieres que sea? So I talked to Kim about it, Así que hablé con mi esposa, con Kim, acerca de ello, and then I headed upstairs. y ya fui arriba al cuarto. By that time, that particular son had already determined that he was going to be an Old Testament professor. Para ese tiempo, ese hijo en particular había definido ya que quería ser un profesor del Antiguo Testamento, And I kept telling him that that would be great, but it's not necessary. y yo le dije que eso sería maravilloso, pero no era necesario. And what I told him in short, Y lo que le dije, en pocas palabras, I will be proud of you estaré orgulloso de ti if throughout your life si en toda tu vida you are a person of faith. eres una persona de fe. Doesn't matter to me what your profession is. No me interesa qué profesión tengas, Doesn't matter to me what education you follow. no importa What qué education, educación sigas, what job you might have. qué trabajo puedas tener, Doesn't matter how many children you have no or where importa you live. cuántos hijos tengas o dónde vivas, Doesn't matter how successful you are financially. no importa cuánto éxito tengas financieramente, But it really matters pero realmente importa that you are a person of faith. que seas una persona de fe. That doesn't mean that he has to go to the same church I go to. Eso no quiere decir que tenga que ir a la misma iglesia a la que yo voy. It doesn't mean he has to be in the same denomination that No. I'm in. No quiere decir que tenga que estar en la misma denominación que yo estoy. Doesn't mean that he has to follow the same kinds of faith traditions in his home. No quiere decir que tenga que seguir el mismo tipo de tradiciones de fe en su casa. But I want him to find his place Pero quiero que encuentre su lugar as a person of faith. como persona de fe. And in effect, I said to him, Y de hecho le dije, you will honor mom and I vas a honrar a tu madre y a mí
by being a person of faith. siendo una persona de fe. And our kids have gone different directions in the faith, Y él ha ido en diferentes direcciones en la fe, very different faith contexts than what they were raised in and what Kim and I. Nuestros hijos han ido en direcciones diferentes de las que mi esposa y yo los guiamos, But we are so thankful to God pero estamos tan agradecidos a Dios that there are people of faith, que son personas de fe. even though it has a little different shape than ours. Aunque tenga un poquito de forma distinta a la de nosotros, They've honored us. ellos nos han honrado, They maintained the identity han mantenido la identidad of being people of faith. de ser personas de fe. And we're grateful. Estamos agradecidos. Okay, we better move on. Ok, vale más que sigamos adelante. I don't use water very much, but I apparently need tissues. No uso mucha agua, pero aparentemente necesito pañuelos. I'm fine. Estoy bien. Okay, Muy bien. you can see we're going to move a little faster. Ya pueden ver que vamos a ir un poquito más rápido. Sayings 6 through 9. Dichos del 6 al 9. That involves murder, adultery, theft, false witness. Eso tiene que ver con asesinato, adulterio, robo y falso testimonio. And I put them together because they have a certain common denominator, common bond. Y los puse juntos porque tienen cierto denominador en común. Obviously, there are different sorts of violations. Obviamente son diferentes tipos de violaciones. And of course, they're different from the previous sayings because they do represent violations. Y obviamente son diferentes de los previos dichos porque representan violaciones. And so there's much more of a you must not. Así que es algo de que no debes hacer esto. Now, what do these things have in common that can help us understand them? ¿Qué tienen estas cosas en común para ayudarnos a entenderlas? And before I answer that, something to notice. Y antes de que responda esto, algo que debemos notar. Remember, this is not a comprehensive list. Recuerden que esta no es una lista exhaustiva. There are loads of other things they could have said, don't do this, don't do that. Hay muchas otras cosas que pudieron haber dicho, no hagas esto, no hagas esto otro. These are examples, Son ejemplos. okay? So Bien. they've chosen them Así que las han escogido to give illustrations para dar ilustraciones of the common sorts of things del tipo de cosas comunes that do what? que hacen qué. These are the things that disrupt community Estas son las cosas que disturban la comunidad and destroy order. y destruyen el orden. And remember, that's what Torah is about. Y recuerden, de eso es de lo que se trata el Torah. Torah is about maintaining order. El Torah se trata de mantener el orden. Now, here we find that these potential disruptions Aquí vemos que estas potenciales disrupciones potenciales are not unique to covenant order. no son únicas o solamente relacionadas con el orden del pacto. Right? They would disrupt order in Babylon or Egypt as well. Estas iban a romper el orden en Babilonia o en Egipto también. Remember when we started yesterday morning? Recuerden cuando empezamos ayer en la mañana. I used the example of all of you gathered at the foot of Mount Sinai. Usé el ejemplo de que si todos ustedes estuvieran delante del monte Sinai Remember? And ¿Recuerdan? hearing God say, "You shall not kill." y escuchar a Dios decir, no matarás. And I made the point that everybody knows that. Y yo dejé bien claro que todo el mundo ya sabe eso. That's not new information. Esa no es información nueva. So these are not new information. Así que estas cosas no son información nueva. Any culture would have had these same prohibitions. Cualquier cultura hubiera tenido las mismas prohibiciones. And we can find it in their legal lists. Y los podemos encontrar en sus listas legales. We can find it in their wisdom literature. Y podemos encontrar en su literatura de sabiduría. We can find similarities in their treaty stipulations. Podemos encontrar similitudes en sus tratados de estipulaciones. This is common ground. Esto es terreno común. So what do they tell Israel? Así que, ¿qué le dicen a Israel? They tell Israel that the order that you maintain in your covenant community Le dicen a Israel que el orden que tú mantienes en tu comunidad de pacto should reflect some of the same concerns that anybody would have. tiene que reflejar algunas de las preocupaciones que cualquiera tendría. You're not free to somehow violate things that other communities recognize are essential. No eres libre de violar cualquier otras cosas que otras las comunidades, demás comunidades reconocen como esenciales.
And remember, Paul in his own context had to address a similar issue. Y recuerden, Pablo en su propio contexto tuvo que referirse a un asunto similar. He was telling people, you are free in Christ. Le estaba diciendo a la gente, son libres en Cristo. You're free from the law. Eres libre de la ley. Doesn't mean you can do whatever you want. No quiere decir que puedas hacer lo que quieras. You're free in Christ. Eres libre en Cristo. That doesn't mean you can violate all kinds of social conventions. No quiere decir que puedes violar todas las convenciones sociales. You are free in one sense, Eres libre en un sentido, but you may remain responsible citizens. pero tienes que seguir siendo un ciudadano responsable. And you ought to reflect the best of Y society, tienes que reflejar lo mejor de la sociedad. not throw off the bonds of social convention. No tirar las ataduras de las convenciones sociales. So he tells Christians they ought to be respecting their elders. Así que le dice a los cristianos que tienen que respetar a sus mayores. In fact, they ought to be respecting the government. De hecho, tienen que respetar al gobierno. They ought to be ideal citizens in every way, Tienen que ser ciudadanos ideales de todas maneras. not free to disrupt in any way they chose. No libres de romper el orden en cualquier manera que escojan. And this is similar. Y esto es similar. As God's covenant people, Como el pueblo de Dios, they are expected to be ideal in the way that they reflect the world around them. se supone que deben ser ideales de la manera que reflejan el mundo alrededor de ellos. And so in that sense, these reflect the common cultural conventions of ordered life. Así que de esta manera esto refleja las convenciones normales del orden en la vida de las comunidades. Orden. So these aren't new things that they're learning. Así que estas no son cosas nuevas que están aprendiendo. It's reminding them of their responsibility Les está recordando su responsabilidad as citizens of the world, as human beings. como ciudadanos del mundo, como seres humanos. They ought to be better than the world around them, Deben ser mejores que el mundo alrededor de ellos, not worse. no peores. Okay, so all of these fit into that category. Así que todas estas caen dentro de esta categoría. They're common expectations in the ancient Near East. Son expectativas comunes en el Oriente Antiguo cercano. So I would say in these sayings, Yo diría que estos dichos they're a light to the nations. son una luz a las naciones. And so they were expected to maintain order that anyone in the ancient Near East would expect. Así que se supone que deben mantener el orden que cualquier otra persona en el Oriente Antiguo cercano mantuviera. Now, that talks about what this set of four is about. Aquí esto habla de lo que este juego de 4 se trata. But let's talk about each one individually for a moment. Pero hablemos de cada uno individual por un momento. Saying 6 El dicho 6 indicates that they should not murder. indica que no deben matar. And that is not the same as you should not kill. Y no es la misma que, no es asesinar, no es la misma que matar. Even though the example I used yesterday from the mountain said kill. Aunque el ejemplo que usé ayer decía matar. The commandment is more, the saying El is more mandamiento, specific. perdón, el dicho es más específico. The Hebrew word that it uses La palabra hebrea que usa does refer to a legal act of murder. se refiere a un acto legal de asesinato. So it is not as broad as you should not kill. Así que no es tan amplio como no matarás. Okay, are we differentiating between kill and murder? Hard, very hard. Estamos entendiendo la diferencia entre matar y asesinar. Kill is to cause a death in any way. Matar es causar una muerte de cualquier manera. Murder is something that you're legally brought into court for. Asesinato es algo por lo cual te llevan legalmente a la cárcel por ello. Okay, murder is smaller, El asesinato kill is... es pequeño y el matar es más amplio. So in warfare, people are killed. En la guerra, gente es muerta, matada. Life is taken. La vida es tomada. But that would not be covered by this Hebrew term for murder. Pero esto no es cubierto por este término hebreo que es asesinato.
Okay, so there's a difference. Hay una diferencia. See, we have culture issues here. Tenemos asuntos culturales aquí. Translation Traducción, challenges. retos de traducción. So this is talking about a category that you could be taken to court for. Esto está hablando de una categoría por la cual podía ser llevado a la corte. The Israelites would not have thought that this made any statement about warfare. Los israelitas no pensaban que esto dijera nada acerca de la guerra. As a matter of fact, Deuteronomy has this statement in the 10 sayings that you should not murder. De hecho, la Deuteronomio tiene esta declaración que no acerca de los 10 dichos que no debes asesinar. But throughout the book of Deuteronomy, it talks about capital punishment. Pero a través del todo el, throughout what? Throughout the book of Deuteronomy, Pero durante todo el libro de Deuteronomio it talks about capital punishment, habla acerca del pecado capital, a death penalty o sea, una pena de that muerte the courts could impose. que las cortes podían hacer. And that was not seen as a violation of No era saying pecado, era number 6. castigo capital. Y eso se vería como una violación del dicho número 6. Warfare, La guerra, capital punishment castigo capital, were not a violation no eran violación of this de saying este dicho número 6, because it's more narrow. porque es más angosto, más pequeño. So when we try to talk about our issues today, Así que cuando tratamos de hablar de nuestros asuntos hoy, it's very common for Christian people to be very much against war. es común que la gente cristiana esté en contra de la guerra. Understandable. Entendible. But if you want to make that argument, Pero si quieres hacer esa discusión, don't quote saying number 6. no cites el dicho número 6, It's not talking about que warfare. no está hablando acerca de la guerra. There's a lot of discussion about capital punishment. Hay mucha discusión acerca del castigo capital o pena de muerte. Can governments be justified in putting people to death for Pues- crimes? Pueden ser justificados los gobiernos al poner pena de muerte por crímenes. A lot of discussion to be had there. Hay mucha discusión que puede tenerse, But don't quote saying number 6. pero no cites el dicho número 6, It's not about that. porque no se trata de eso. This is part of what we talk about of trying to use a text in its context. Esto es parte de lo que se trata de usar el texto dentro de su contexto. So we have a lot of conversations and issues that we need to deal with. Así que tenemos muchas conversaciones y asuntos con los que necesitamos tratar, But we have to be very careful about thinking that we can just grab a verse from the Bible pero tenemos que ser cuidadosos de pensar que solamente podemos llegar a agarrar un verso de la Biblia and throw it out there as if the Bible solves the issue. y lanzarlo ahí como si la Biblia resolviera el problema. Now, even as I talk about the limitations based on the term, Aún si hablamos de las limitaciones basadas en el término, again, I remind you what Jesus had to say about it una vez más les recuerdo lo que Jesús tenía que decir acerca de ello, because he expanded from that term. porque expandía ese término. You've heard it said, he says, not to commit murder. Oíste que dicen no cometer asesinato. And he doesn't go on to say Y no va diciendo después that that has implications for warfare or for the criminal penalty system. que tiene implicaciones para la guerra o para la pena de muerte sistema. He goes on to say Él sigue diciendo, adelante diciendo, that even if you hate your brother or sister, que aún si odias a tu hermano o hermana, you're in violation of this wisdom, estás en violación de esta sabiduría. not you are breaking this law, No estás rompiendo esta ley. right? ¿Bien? So Jesus expands on the concept of the wisdom involved. Así que Jesús expande en el concepto de la sabiduría que está involucrada, Understanding where the wisdom goes in other areas. entendiendo a dónde va la sabiduría en otras áreas. Now, we can do that same thing. Ahora, podemos hacer lo mismo. We can talk about what does saying 6 mean when we talk about warfare. Podemos tratar de decir qué significa el dicho 6 cuando hablamos acerca de la guerra Or with capital punishment. o con la pena de muerte. But saying 6 doesn't end those conversations. Pero el dicho 6 no termina esas conversaciones.
It only gives us a way to enter into those conversations. Solamente nos da una manera de entrar a esas conversaciones. And we still have to seek wisdom to know what represents order. Y aún tenemos que buscar la sabiduría para saber qué representa orden. So that's a little bit about saying 6. Así que esto es un poquito del dicho 6. Saying 7. El dicho 7. Saying 7, it deals with a sexual crime, El dicho 7 tiene que ver con un crimen sexual, adultery. adulterio. You'll notice that it does not talk about other sorts of sexual crimes. Se pueden dar cuenta que no habla acerca de otros tipos de crímenes sexuales. And that's because this is just beginning the conversation. Y esto es porque esto es solamente el principio de la conversación. Some of you are probably familiar with the catechism. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con el catecismo. A catechism is an instruction model for introducing children to the faith. El catequismo es una forma de empezar, iniciar a los niños en la fe. And some catechisms, Y algunos catecismos, the curriculum for a catechism, el currículum de un catecismo, works by introducing questions. empieza introduciendo, presentando preguntas. What is people's purpose in the world? ¿Cuál es el propósito de la gente en el mundo? And there's one catechism called the Westminster Shorter Catechism. Hay un catecismo que se llama el Catecismo Corto de Westminster, And it's made up of a series of these questions and brief answers. y está hecho acerca de este tipo de preguntas y breves respuestas. And I bring that up as an example Y lo traigo como un ejemplo, because the catechism is only meant to introduce large areas of discussion. porque el catecismo se supone que va a presentar grandes áreas de discusión. The shorter catechism doesn't cover everything itself. El catecismo corto no presenta todo por sí mismo, It only represents the entryway, the door. solamente representa la entrada, la puerta. The book of Proverbs has some similarity to that. El libro de Proverbios tiene similitud a esto. It's not a catechism, No es un catecismo, but every wisdom saying, every proverb in the book pero cada dicho de sabiduría, cada proverbio en el libro, is meant to introduce the broader conversation. se supone que es para presentar o introducir una conversación más amplia. So wisdom begins with those sayings, Así que la sabiduría empieza con esos dichos and it's based on the premise of the fear of the Lord. y está basado en la premisa del temor del Señor. And with that premise Y con esa premisa and with that y introduction, con esa introducción, a whole conversation can be had toda una conversación puede dar a lugar about families, acerca de about familias, parents and children, acerca de padres e hijos, about decisions in life. acerca de decisiones en la vida. But the book of Proverbs doesn't give you all of that. Pero el libro de Proverbios no te da todo eso, It just introduces those conversations. solamente introduce esas conversaciones. And so the idea is that a person who has gained some wisdom Así que la idea es que la persona que ha ganado sabiduría will be using such sayings va a utilizar tales dichos to instruct someone in wisdom. para instruir a alguien en sabiduría. Wise words Las palabras sabias only become wisdom solamente se convierten en sabiduría as they are explained by wise people. cuando son explicadas por personas sabias. And the book of Proverbs itself tells us this. El libro de Proverbios mismo nos dice esto. The legs, wise words in the mouth of a fool Palabras sabias en la boca de un necio are like the legs of a lame person. son como las piernas de una persona coja. The words themselves don't bring wisdom. Las palabras mismas no traen sabiduría. They have to be elaborated and explained. Tienen que ser elaboradas y explicadas. So that's how these sayings are working. Así es como estos dichos funcionan. So when it talks about adultery, Así que cuando habla acerca del adulterio, it's not just a statement about adultery. no es solamente una declaración acerca de adulterio.
It's calling people to wisdom in the whole wide world of sexual ethics. Está llamando a las personas a sabiduría en todo un mundo de ética sexual. So it uses the most important element of that conversation, Así que utiliza el elemento más importante de esa conversación, but there's much more to it. pero hay mucho más de ello. And again, I remind you that that's exactly the way Jesus treated it. Y una vez más les recuerdo que ese es exactamente como lo trató Jesús. You've heard it said that you shouldn't commit adultery. Escuchaste que decían que no debes de cometer adulterio. True enough. Es cierto. But how do you look at people of the other sex? Pero ¿cómo ves a las personas del otro sexo? How do you think about them? ¿Cómo piensas en ellas? That goes even beyond sexual ethics. A eso vamos aún más allá de la ética sexual. It goes into how does your mind work? Va, ¿cómo funciona tu mente? What things do you think about ¿Qué cosas piensas in this whole powerful world of sexuality? en este poderoso mundo de la sexualidad? So again, we see that it's not giving a comprehensive list of laws. Así que una vez más estamos viendo que no nos da una lista exhaustiva o totalmente completa de leyes. It's introducing areas where we need to use wisdom Está introduciendo áreas donde necesitamos utilizar la sabiduría to find order. para encontrar el orden. The eighth saying El octavo dicho has to do with theft. tiene que ver con robo. And of course, this involves property rights. Y por supuesto esto involucra derechos de propiedad. Property rights differ from culture to culture. Los derechos de propiedad son diferentes de cultura a cultura. Land ownership, for instance, is something that's very different in different cultures. La propiedad de la tierra es algo que es muy diferente en diferentes culturas. In the ancient world, they could buy land, En el antiguo mundo podían comprar tierra, they could inherit land, podían heredar tierra, but still there would be some hesitation to say that they owned land. pero aún así había cierta duda en poder decir que poseían tierra. We talk about owning land, Hablamos nosotros de poseer tierra, but you'd probably hesitate to say you own nature. pero probablemente vas a batallar para decir que posees la naturaleza. And they thought of land a lot in those kinds of Y ellos terms. pensaban de la tierra más o menos en esos términos. And for Israel particularly, Y para Israel particularmente, the land was Yahweh's land. la tierra era tierra de Yahweh, It wasn't their land. no era tierra de ellos. How could you own what belonged to Yahweh? ¿Cómo puedes tener como propiedad lo que le pertenece a Yahweh? They were tenants on the land. Había quienes tenían la tierra Regarding their neighbor, they had rights to y land, con respecto a sus vecinos tenían derechos a esa tierra, but they thought about property in different terms. pero pensaban en la propiedad en términos distintos. But yet that's what this saying is trying to address. Sin embargo, esto es lo que este dicho está tratando de dirigir, de aclarar. Rights that you have Derechos que tú tienes in relation to rights that someone else in your family or your neighborhood might have. en relación a derechos que alguien más en la tierra, en la familia, perdón, o tu vecino pudiera tener. And so this is about respecting something that belongs to someone else. Así que esto es acerca de respetar algo que pertenece a otra persona. Now you can see that that can be a common denominator. Ahora puedes ver que esto puede ser un denominador común. In saying 6, you respect the life that belongs to someone else. En dicho 6, puedes ver que hay que respetar la vida que pertenece a alguien más. In saying 7, you respect the wife and family of En- someone else. En el dicho 7, respetas la esposa o familia de alguien más. And here you respect the property that belongs to someone else. Y aquí respetas la propiedad que pertenece a alguien más. Because without those sorts of guidelines, Porque sin ese tipo de guías, order will be threatened. el orden sería amenazado. And this is about preserving order. Y esto se trata de preservar el orden. I'm going to talk about this more this afternoon, Voy a hablar un poquito más de esto esta tarde. but notice that in the language I'm choosing to speak in, Pero fíjense que en el lenguaje en el cual estoy escogiendo hablar, I'm speaking about order rather than morality. estoy hablando más de orden que de moralidad. Because all of this material in Torah addresses order. Porque todo este material en el Torah tiene que ver con el orden. Only bits and pieces address what we might call morality. Solamente pedacitos de aquí a allá tienen que ver con la moralidad.
So when we think of the purpose of Torah, Así que cuando pensamos en el propósito del Torah, including the Decalogue, incluyendo el Decálogo, we're really talking about issues of order. realmente estamos hablando acerca de asuntos de orden. We'll get to more of that this afternoon. Vamos a llegar un poquito más en esta tarde en ello. Saying 9 has to do with false witness. El dicho 9 tiene que ver con el falso testimonio. And again, this is a legal category. Y una vez más, esta es una categoría legal. We can't expand this to say the Bible says you shouldn't lie. Podemos expandir esto a decir que la Biblia dice que no debes mentir. This is a particular legal context for lying. Este es un contexto legal particular acerca de mentir. You can't bear false witness unless you are a witness. No puedes dar falso testimonio a menos que seas un testigo. And that refers to a witness who gives testimony in court. Y eso se refiere a un testigo que da testimonio en corte. Now you need to understand about the ancient world Ahora tienes que entender acerca del mundo antiguo that their courts had to make legal decisions just like ours do. que sus cortes tenían que tomar decisiones legales, así como las de nosotros lo hacen. But in our courts, there's a heavy emphasis on forensic evidence. Pero en nuestras cortes hay mucho énfasis en evidencia forense. My wife and I enjoy watching murder mysteries or detective stories. Mi esposa y yo nos gusta mucho ver misterios de asesinatos o historias de forense. And it's always, do we have enough evidence for that? Y siempre, ¿tenemos suficiente evidencia para esto? Let's go gather all the evidence. Juntemos toda la evidencia. We've got fingerprints or DNA, Tenemos huellas o ADN, perdón, right? ¿verdad? So forensic evidence is the foundation of our legal system. Así que la evidencia forense es un fundamento de nuestro sistema legal. What forensic evidence could they gather in the ancient world? ¿Qué evidencia forense podían haber juntado en el mundo antiguo? Not a lot, No mucha. you know. Thou shalt make decisions by DNA. Tomarás decisiones por el ADN. They don't have these things. No tienen esas cosas. That meant Eso significaba that many cases were decided que muchos casos eran decididos by the testimony of witnesses. por el testimonio de los testigos. Now you can understand the problem with that. Ahora, ¿pueden entender el problema con eso? Two different people say two different things. Dos personas distintas dicen cosas diferentes. How does a court decide? ¿Cómo decide la corte? And so they had to come up with their own conventions for doing that. Así que tenían que llegar a sus propias convenciones o usos para poderlo hacer. But this saying is not concerned with court procedures. Pero este dicho no tiene que ver con los procedimientos de corte. It's concerned with personal integrity, Tiene que ver con la integridad personal. that you don't bear false witness. Que no des falso testimonio. And again, this pertains to primarily the legal system. Y esto, una vez más, tiene que ver primariamente con el sistema legal. Now again, it would be very easy to extend this. Ahora, sería muy fácil extender esto You know, when you slander someone, cuando hablas mal de alguien, maybe when you're gossiping, cuando estás chismeando, you know, when you're guilty of libel. cuando eres Yeah. culpable de mentir. These are all ways that you can tell lies about people. Estas son todas maneras en las que puedes decir mentiras de las gentes. And you could say that in that sense you are bearing testimony that is false. Y puedes decir que en esa manera estás dando testimonio que es falso. So certainly we are capable of extending the significance of this. Así que ciertamente podemos extender el significado de esto. But in the context, it's largely linked into the court system. Pero en el contexto está claramente o principalmente ligado al sistema de cortes. Because these four sayings are talking about how the community can be reflecting order. Porque estos cuatro dichos hablan acerca de cómo la comunidad puede estar reflejando el orden. So they're talking about what should a covenant community look like. Así que están hablando de cómo debe verse una comunidad del pacto. And again, we see that they are illustrations. Y una vez más podemos ver que son ilustraciones, They are examples. son ejemplos, They are aspectives. son aspectivos o de aspectos. Just to give an idea. Solamente para dar una idea. And again, that helps us to move beyond our false category of law. Y una vez más, esto nos mueve adelante para ver, can you repeat that? It helps us move beyond our false category of Nos law. mueve más allá de nuestra falsa categoría de ley.
Yes. Sounds right to me. Me suena bien, dice. Ok. Saying 10. Dicho 10. You didn't think we'd make it, did you? Pensaron que no íbamos a llegar, ¿verdad? Saying 10's an interesting one El dicho 10 es muy interesante. because it says that you should not covet. Porque dice que no codiciarás. You should not covet what belongs to your neighbor, No codiciarás lo que pertenece a tu not his wife, vecino, ni a su not esposa, his ni animals, sus animales, not his ni servants, sus siervos, not his goods. ni sus bienes. We should not covet. No debemos codiciar. Now, I don't know how Spanish language works with this. Ahora no sé cómo funciona esto en español. In English, we have the word envy En inglés tenemos palabra envidia and the word covet. y la palabra codiciar. Ya voy a decir. And okay, so what's the difference between Así the que, two? ¿cuál es la diferencia entre los dos? If you envy someone's car, Si envidias el carro de alguien, that means you would really like to have a car just like that. quiere decir que realmente quisieras tener un carro igualito que el de él. I wish I had a car like that. Desearía tener un carro como el de él. That's envy. Eso es envidia. Coveting Codiciar says, dice, I want that car. quiero ese carro. Not just one like it. No, uno igual. I want that Quiero car. ese carro. Okay, you see how that's different. ¿Ven cómo es diferente? Envy is not a good thing, La envidia no es algo bueno, but it's different from coveting. pero es diferente de la codicia. And so move that to a more personal category. Mueve esto a una categoría más personal. Not just, I wish I had a wife like that. No solamente quisiera tener una esposa como ella, That's envy. esa es envidia. I want his wife. Quiero a su esposa. That's coveting. Eso es codiciar. And of course, it's the beginning of adultery. Y por supuesto es el principio del adulterio. Okay? You see the difference between envy and covet. ¿Ves la diferencia entre envidia y codicia? And it again pertains to property rights. Y una vez más tiene que ver con derechos de propiedad. Because it's not just wanting something like someone else has. Porque no es solamente querer algo como el que otra persona tiene. It's wanting that very thing. Es querer esa misma To cosa. take it away from them. Quitársela a ellos. Okay? That's coveting. Eso es codiciar. The word that's translated covet La palabra que es traducida codicia reflects a deep desire for something. refleja un profundo deseo de algo. And there's some questions Y hay preguntas about whether that desire has to be reflected in action de que si ese deseo tiene que ser reflejado en acción before you would actually call it coveting. antes de que lo llames codicia. We'll get to that in a minute. Vamos a llegar a eso en un minuto. Okay, so that's what coveting is. Así que eso es lo que es codiciar. And again, it has to do with proprietary rights. Y una vez más tiene que ver con derechos de propiedad. When you envy someone, you're not challenging their proprietary rights. Cuando envidias a alguien no estás pasando sobre sus derechos de propiedad. But when you covet something someone has, it's a challenge, a threat to their proprietary rights. Pero cuando codicias lo que alguien tiene es un reto a sus derechos de propiedad. Una amenaza. So when we look at this concept in the ancient world, Así que cuando vemos a este concepto en el mundo antiguo, it's not addressed in the ancient Near Eastern legal collections. no se dirige a esto en las colecciones o en las listas del mundo antiguo. Those collections do talk about things like theft or adultery or murder. Esas recopilaciones tienen que ver con adulterio, con asesinato o con robo. They talk about the problems of bearing false witness, Habla acerca de los problemas de dar falso testimonio. but they don't have anything to say about coveting. Pero no tiene nada que decir acerca de la codicia. Because in that sense, coveting is not legally actionable. Porque en ese sentido, la codicia no es algo contra lo que puedes actuar legalmente. You can prosecute someone for murder or theft or adultery. Puedes llevar a juicio a alguien por asesinato, por robo o por You can prosecute them for false witness. puedes llevarlos por falso testimonio. You can't prosecute them for coveting. Pero no puedes llevarlos a juicio por codiciar. And so that's why it doesn't show up Por eso es que no sale in the en legal collections. las listas o colecciones legales. But it does show up in the wisdom collections. Pero sí sale en las colecciones de sabiduría. It's discussed in various places in those legal collections. Es discutido en varios lugares en esas colecciones de sabiduría. Because for something to be unwise, Porque para que algo sea no sabio,
doesn't mean it has to be prosecutable, No quiere decir que tiene que ser perseguible subject to prosecution. o enjuiciable, sujeto a juicio. Again, a place where law and wisdom differ. Una vez más, un lugar donde la ley y la sabiduría son diferentes. We hope that wisdom comes into our legal courts, Esperamos que la sabiduría llegue a nuestras cortes legales, but our courts have to prosecute crimes, pero nuestras cortes tienen que perseguir crímenes o enjuiciar crímenes, not just foolishness. no solamente necedades. Else maybe we'd all be in jail. Bueno, entonces todos estaríamos en la cárcel. We all have our moments of Todos foolishness. tenemos nuestros momentos bien necios. Okay, so the 10th saying here is a little bit different. Así que el dicho 10 es un poquito diferente aquí. And there's a lot of discussion from a scholarly standpoint Y hay mucha discusión de un punto de vista de los estudiosos, about whether it just involves desiring donde si nada más se necesita desearlo, or whether it implies taking steps to actually acquire. o si requieres tomar pasos para adquirirlo en sí. And I wrote down a couple passages here. We're not going to go into them, Y escribí algunos pasajes aquí, no vamos a entrar en ellos en but detalle, they kind of give you examples of the different directions it can take. pero podrían darte dirección más o menos, ejemplos en las direcciones que podía tomar. I have to say I'm not decided on the issue. Yo tengo que decirles que no estoy completamente definido en el asunto. And again, to some extent, that's because I view this as wisdom. Y una vez más es porque yo veo esto como sabiduría. And the line between mental desiring and physical doing is gradual. Y la línea entre el deseo mental y la actuar físico es difícil. And wisdom has to cover the whole territory. Y la sabiduría tiene que cubrir todo el territorio. So they're saying 10. Así que ahí está el dicho 10. So we've gone through the Decalogue. Así que terminamos el decálogo. 10 wisdom sayings 10 dichos de sabiduría that should bring order to their covenant community. que deben traer orden a su comunidad del pacto. An important summary presentation of Torah. Una presentación importante como resumen del Torah. Torah goes into much greater detail in each of these. El Torah va en mucho más detalle en cada uno de ellos. As a matter of fact, I'm of a particular opinion with regard to the book of Deuteronomy. De hecho, yo tengo una opinión muy particular acerca del libro del Deuteronomio. Not everyone agrees with this, No todo el mundo está de acuerdo con ella, but to me, it looks like pero para mí aparenta, after Deuteronomy 5 gives the 10 sayings, después de que Deuteronomio 5 dice los 10 dichos, we move into chapters 6 through 26, pasamos a los capítulos 6 al 26, which I believe cover each of the 10 sayings in order. que creo yo que cubren cada uno de los 10 dichos en orden. So chapters 6 through 11, Así que capítulos 6 al 11 I think talk about all of what's behind sayings 1 and 2. creo que habla de todo lo que está detrás de los dichos 1 y 2. It talks about what are some of the implications, some of the areas affected by Habla acerca de cuáles son las implicaciones, algunas de las áreas afectadas por ello. sayings 1 and 2. Dichos 1 y 2. And then it moves on to 3 Y luego va al and 3, 4 and all the way 4 through. y hasta el final. And in chapter Y 26, en el capítulo 26 it's dealing with some of the implications for the wisdom of saying 10. está hablando con algunas de las implicaciones acerca de la sabiduría del dicho 10. So I believe that Deuteronomy Así que creo que Deuteronomio is trying to open up the Decalogue está tratando de abrir el decálogo to show how that wisdom needs to be para applied mostrar cómo se necesita aplicar esta sabiduría to other areas. a otras áreas. Now, if that's true, Si eso es cierto, that's not unlike what Jesus is doing in the Sermon on the Mount. no es muy diferente a lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte. Jesus is not covering all 10 sayings, Jesús no está cubriendo los 10 dichos, but still we see him bridging out from a saying to talk about broader implications. pero una vez lo vemos que él abre un puente desde un dicho a implicaciones más amplias. So what I'm saying is, Así que lo que estoy diciendo I es, think the Israelites were very much aware creo que los israelitas estaban muy conscientes that these 10 sayings que estos 10 dichos were only what we call the tip of the iceberg. solamente eran lo que llamamos la punta del iceberg.
you see the concept behind this? ¿Ves el concepto detrás de ello? They only begin the conversation Solamente inician la conversación by giving examples of what order would look like. al dar ejemplos de cómo se vería el orden. So I've got one more slide in this session, Así que tengo una imagen más en esta sesión. and this is going to review what we've done so far. Y esta va a repasar lo que hemos hecho hasta ahorita. And this afternoon, Y esta tarde we have the important task of tenemos la tarea saying, importante de decir, what do we do with all of this? ¿qué hacemos con todo esto? What's it mean to us today? ¿Qué significa para nosotros hoy? How do we bridge the gap from that culture to ours? ¿Cómo hacemos un puente de esa cultura hacia la nuestra? What does Torah wisdom mean for ¿Qué us? significa la sabiduría del Torah para nosotros? That's this afternoon. Eso es esta tarde. So let's finish up here with the Así- summary. Que terminemos esto con este resumen. So remember, Decalogue is one portion of the Torah. Recuerden que el decálogo es una porción del Torah. It's one part of stipulations to a covenant. Es una parte de las estipulaciones al pacto. Okay. So the Torah directs Israel as to the order that will reflect the reputation Yahweh desires to present. El Torah dirige a Israel en cuanto al orden que reflejará la reputación que Yahweh desea presentar. These are things I've said already, but we're summarizing. Estas son cosas que ya dije, pero estamos resumiendo. So remember, it's all about God's reputation, Así que recuerden, todo se trata de la reputación de Dios. how his people represent him in the world. ¿Cómo le representa a la gente en el mundo? And just so I don't forget to say it later on, Y nomás para que no se me olvide decirlo después. don't miss how important that concept is for us as Christians. No pierdan de vista qué tan importante este concepto es para nosotros como cristianos. We are God's representatives in the world. Somos los representantes de Dios en el mundo. What people are going to think about God, Lo que la gente va a pensar de Dios, they learn by looking at us. lo aprenden viéndonos a nosotros. How are we doing? ¿Cómo vamos? In the United States, I fear that we're not doing very well. En Estados Unidos creo que no estamos haciéndolo muy bien. I better not say any more. Vale más que no diga más. But I'm worried. Pero estoy preocupado. I'm worried for the reputation of the church, Estoy preocupado por la reputación de la iglesia. not for itself, No por sí misma, but because how that reflects on God. sino cómo se refleja esto en Dios. And if people are very much distraught at the behavior of Y Christians, si la gente está sorprendida así con el comportamiento de los cristianos, they're not going to be drawn toward a relationship with God. no van a ser llamados a una relación con Dios. So we have to understand that's what's going on here with the Decalogue. Así que tenemos que entender, eso es lo que está pasando aquí con el decálogo. Yahweh's reputation is of the utmost La significance. reputación de Yahweh es del significado más importante. Secondly, Segundo lugar, the Torah and the Decalogue give shape to the covenant community. el Torah y el decálogo le dan forma a la comunidad del pacto. And that's just another way of saying they give definition to their identity. Y eso es otra manera de decir que le dan definición a su identidad. Who are we? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? What picture are we giving to the world? ¿Qué imagen estamos dando al mundo? And so the Torah gives a shape to Israel. Así que el Torah le da la forma a Israel. Their identity is not just a political one. Su identidad no solamente es política, It's not just a historical one. no solamente es histórica, It's not economic or societal. no es económica o de sociedad. Okay, the shape of Israel's identity has to do with their covenant relationship with God. La forma de la identidad de Israel tiene que ver con la relación de pacto con Dios. Above all else that they are, Por encima de todo lo demás que they are God's covenant people. son el pueblo del pacto de Dios. It's who they are. Es quien ellos son. That's a very similar thing to what we learn in the New Testament. Es algo muy similar a lo que aprendimos en el Nuevo Testamento. Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Are we Jew or Gentile? ¿Somos Are judíos we- o gentiles? Are we male or female? ¿Somos varones o Are we mujeres? slave or free? ¿Somos esclavos o libres? We are those things, Somos esas cosas, but who are we really? pero ¿quién realmente somos?
Who are we most importantly? ¿Quiénes somos más importantemente? We are in Christ. Estamos en Cristo. It's our identity. Esa es nuestra identidad. And that's what we live out. Y eso es lo que vivimos. So, the shape of the identity of the covenant community. Así que la forma de la identidad de la comunidad del pacto. Now, Israel is in this covenant relationship. Israel está en esta relación de pacto. And when they're faithful to the covenant, Y cuando son fieles al pacto, they are faithful to Yahweh. son fieles a Yahweh. And so the covenant is also about, there it is. Okay. How Israel retains Yahweh's favor. Y así que esto también se trata de cómo Israel conserva el favor de Yahweh. Now be careful here. Y tengan cuidado aquí. It's not that they are earning benefits. No es que estén recibiendo, ganándose beneficios. Sometimes we might think of having someone's favor A veces pensamos que teniendo el favor de alguien, as meaning that they owe us something, como significa que nos deben algo, that they have benefits to give que us. tienen beneficios que darnos. And so favor turns over into benefits. Así que el favor se convierte en beneficio. That's not what this means, Eso no es lo que significa esto. because this is not about Israel and what they get. Porque esto no se trata de Israel y lo que ellos reciben. It's about God and who He Es is. acerca de Dios y quién Él es. So they retain the favor of God, Así que para retener el favor de Dios, which in itself is worth having, que de por sí ya vale la pena tener. even if it doesn't turn over into any benefits, Así, aunque no se convierta en ningún beneficio, even if they have nothing to gain from it. aun si no tienen nada que ganar de ello, It's enough to be in favor with God. es suficiente estar en el favor de Dios. There was a popular song, back in the 70s. Hay una canción popular de allá de los 70s. I'm dating myself. Me estoy poniendo fecha, estoy diciendo mi edad. It was an African American singing group Era un grupo afroamericano led by Andre Crouch. que era liderado por Andre Crouch. I don't know if it rings a bell with anyone, No sé si a alguien le suena, but he had a song pero tenía una canción that just hit at the very heart of this. que pegaba en el puro corazón de esto. He says, if heaven were never promised to me, Decía, si el cielo no me fuera prometido nunca, neither God's promise to live eternally, ni la promesa de Dios de vivir eternamente, it's been worth ha valido la pena just having the Lord in my life. tener al Señor en mi vida. See it? ¿Lo The ven? Lord's favor itself is enough. El favor de Dios por sí mismo vale He la is pena. enough. Él es suficiente. If there were never any streets of gold, Si nunca hubiera calles de oro, never a land where we'll never grow old, nunca una tierra donde jamás te harás viejo, it's been worth ha valido la just pena having the Lord in my life. tener al Señor en mi vida. Because living in a world of darkness, Porque viviendo en un mundo de oscuridad, He brought me the light. me trajo a la luz. Can we adopt that kind of mentality? ¿Podemos adoptar ese tipo de mentalidad? To live for God just because He is who He is? ¿Vivir para Dios solo porque Él es quien Él es? This is really the things that were at stake in a couple of the biblical stories. Esto es realmente lo que estaba en el punto o en riesgo en un par de las historias bíblicas. When Abraham was asked to sacrifice Isaac, Cuando a Abraham se le pidió que sacrificara a Isaac, this wasn't a question of whether he could give up his only flesh and blood. esto no era un asunto de que si él podía entregar su propia sangre, It was a question of whether he could give up the covenant. era un asunto de que si realmente podía No. entregar el pacto. No Isaac, no covenant. Si no hay Isaac, no hay pacto, No big family. no hay gran familia, No living in a land. nada de vivir en una tierra. No Isaac, No hay Isaac, no covenant. no hay pacto. Up until that point, all of Abraham's faithful actions Hasta ese punto, todas las acciones de Abraham
como de fe, came with potential benefits. venían con beneficios potenciales. Leave your family and I'll give you a big family. of your Deja own. tu familia, te voy a dar una gran familia más allá. Leave your land, I'll give you a great land. Deja tu tierra y te voy a dar otra tierra. Up until that time, following God Hasta ese tiempo seguir a Dios had potential gain. tenía una ganancia potencial, But then the crunch, pero luego llegó al punto de quiebre. sacrifice Isaac. Sacrifica a Isaac. And as that story comes to a close, Mientras esa historia llega a un final, that moment when the knife is withheld, ese momento cuando el cuchillo es sostenido, o detenido más bien, God says, Dios dice, now I know ahora yo sé that you fear Yahweh. que tienes temor de Dios. And basically that's because you were willing to give up all benefits Y básicamente era porque estuviste dispuesto a dejar de lado todos los beneficios with no hope of gain sin ninguna esperanza de ganancia, because you feared the Lord. porque temiste al Señor. It's all about God. Se trata de Dios todo, It's not about what we get. no acerca de lo que tenemos. We find the same idea in the book of Job. Encontramos la misma idea en el libro de Job. You know, no one in the book doubts Nadie en el libro duda that Job is a righteous man. que Job es un hombre justo. God knows it. Dios lo The sabe, narrator knows it. el narrador lo sabe, His friends know it, sus amigos lo saben, though they wonder if there's things they don't know. aunque se preguntan si hay cosas que ellos no saben. Satan knows it. Satán lo sabe, Satanás. No one questions that Job is a righteous man. Nadie se cuestiona si Job es un hombre justo. But Satan has an important question. Pero bueno, Satan has an important question. pero Satanás tiene una pregunta importante. Sure, Job serves God. Claro que Job sirve a Dios. Does Job serve God for nothing? ¿Lo sirve Job a Dios por nada? The question of motivation. Ajá, la pregunta de la motivación. Look at what you've given him, God. Mira lo que le has dado, Dios. He's wealthy. Es rico, He's influential. tiene He's influencia, es powerful. poderoso, He's got a wonderful tiene family. una maravillosa familia. Who wouldn't be good to get all of that? ¿Quién no va a ser bueno para tener todo eso? Does Job serve you because of who you are? ¿Te sirve Job por quien eres tú Or have you bought him? o lo has comprado? Does Job serve God for nothing? ¿Sirve Dios a Job por nada? There's only one way to find out. Hay una manera de saberlo. Take it all away. Quítaselo todo. You'll never know No vas a saber nunca, unless you take it all away. a menos que se lo quites todo. And that's what happens. Y eso es lo que sucede. Now, that book is not to tell us Ese libro no es para decirnos why people suffer. por qué la gente sufre. It's there to challenge us. Está ahí para retarnos. Do we serve God for nothing? ¿Servimos a Dios por nada? Do we serve God simply because of who He is ¿Servimos a Dios solo por lo que Él es, instead of what we stand to gain? en vez de lo que tenemos que ganar? We can't really imagine Realmente no nos podemos imaginar not having the hope of heaven, no tener la esperanza del cielo, not having the grace of forgiveness. no tener la gracia del perdón. Those are things that cannot be taken away. Esas son cosas que no nos pueden ser quitadas. But can we say with Andre Crouch Pero podemos decir lo que decía Andraé Crouch, that even if we didn't have those things, que aun si no tuviéramos esas cosas, it's been worth just serving the Lord, ha valido la pena servir a Dios, just having the Lord in my life. solamente teniendo a Dios en mi vida. So this is what I'm getting at when I talk about Yahweh's favor. Así que esto es a donde yo quiero llegar cuando hablo del favor de Yahweh. That even if you get nothing out of the deal, Que aun si no recibes nada a cambio de ello, it means the world to you significa más que el mundo para ti, that Yahweh thinks well of you, que Yahweh piense bien de ti, that Jesus thinks well of you. que Jesús piense bien de ti.
Doesn't the New Testament convey the same thing? No enseña lo mismo, no transmite lo mismo el Nuevo Testamento. When it talks about imagining ourselves before the throne of God Cuando dice que nos imaginemos nosotros mismos delante del trono de Dios and hearing the words, y escuchar las palabras, well done, bien hecho, thou good and faithful servant. bien, buen y siervo fiel. Enter into the joy. Entra al gozo. We didn't do it for the benefits, No lo hicimos por los beneficios, for the well done. por el bien hecho. Are we known as people who bring honor to his name? Somos conocidos como un pueblo que trae honor a su nombre. So these are things that Yahweh has a right to expect of his vassals. Así que estas son cosas que Yahweh tiene el derecho de esperar de sus vasallos. And it's what God has a right to expect of us, his people. Y es lo que Dios tiene que esperar acerca de nosotros, su pueblo. And it takes wisdom. Y se necesita sabiduría. So we're going to explore that some more this afternoon Así que vamos a explorar esto un poco más tarde, esta tarde, as we open this all up. cuando abramos todo esto otra vez. Thank you. Gracias.